Victoria y clasificación del Bayern a los cuartos de final de este Mundial de Clubes. Ayer derrotó 4-2 al Flamengo y ya sabe que en la siguiente instancia se estará enfrentando ante el PSG de Luis Enrique. Así que en este video vamos a hablar de lo que dejó un poco el partido en cuanto a lo más positivo, en cuanto a lo más negativo, quiénes fueron las figuras, quiénes fueron los puntos más bajos, cómo fue la despedida del Leroy Sané, que ayer disputó su último partido con la camiseta del Bayern. Y bueno, también ya empezar una especie de previa o por lo menos un comentario más o menos general de lo que se puede esperar el Bayern el próximo sábado cuando lo comentado juegue ante el conjunto parisino. Así que sí, tenemos este mucho más. Ahora sí, comenzamos. Triunfo peleado, triunfo trabajado del Bayern ante el Flamengo, lo comentaba en el inicio por ese 4-2, en un partido que creo que era de los que más expectativas levantaba en la previa respecto a los encuentros que se jugaron en estos octavos final. Es cierto que todavía faltan jugarse todavía 4 series, pero al menos de los partidos que se han jugado, creo que incluso ha sido, al menos para mí, el más divertido, el que por lo menos hemos visto más paridad. Siento que, por ejemplo, el partido entre Palmeiras y Botafogo fue muy disputado, pero sí que tenía este partido como condimento especial, que era un equipo de Sudamérica y un equipo de Europa. Y además son dos gigantes de su continente. Flamengo claramente es uno de los equipos más históricos y más grandes que tiene no solo el fútbol brasileño, sino también en lo que tiene que ver con el fútbol sudamericano. Y el Bayern, por supuesto, es uno de los más grandes, sin dudas, de toda la historia y demás. Entonces realmente era un partido que en la previa, la verdad que genera bastante expectativa, sobre todo por lo que puede hacer Flamengo, que creo, para empezar a hablar un poco ya de lo que fue partido, creo que compitió bien, creo que estuvo a la altura, creo que hizo un buen partido en líneas generales el equipo de Filipe Luis y que realmente por momentos lo incomodó al Bayern. Es cierto que el conjunto Company termina teniendo un comienzo de partido muy a su favor con esos dos goles en menos de 10 minutos, el gol en contra de Pulgar en lo que fue en el arranque mismo del partido a los 6 minutos y después ya rápidamente, creo que fue a los 9 y a los 10, o a los 10, perdón, ese golazo de Harry Kane de zurda desde afuera del área tras una muy buena presión alta y una buena recuperación de Upamecano ante de Arrascaeta y demás. Y la verdad que el Bayern, la verdad que se le acomodó bastante rápido el partido, entendiendo que, lo comentado, terminó encontrando esos dos goles en los primeros 10 minutos del partido. Es cierto que después de ese 2-0, la verdad que Flamengo nunca se terminó, o la verdad que nunca se cayó anímicamente. Siempre fue un equipo que, a partir de ese gol de Kane, siempre fue a buscar el partido, siempre fue a tratar de presionar alto al Bayern, tratando de, creo yo, mantener su idea o sí, el partido planteado por Filipe Luis, pese a que su equipo, o pese a que el equipo ya estaba cayendo 2-0. Pero fue realmente un equipo que lo fue a presionar alto, que fue un equipo que realmente lo fue a apretar en la salida, que trató de imponerle un poco más ese juego más físico, un poco, claramente un juego más asociado a los sudamericanos, pero es cierto que el Bayern es un equipo realmente también muy, pero muy físico y demás. Y la verdad que Flamengo, pese, lo comentado, pese a que perdió el 2, o pese a que comenzó perdiendo 2-0, creo que la verdad, en líneas generales, me parece que esa primera parte fue un equipo que trató de competir con sus armas, que trató, lo dicho, de generar peligro, de incomodarlo al Bayern, de tratar de hacerle un partido realmente trabado y por momentos incómodo y demás. Tuvo esa acción, por ejemplo, con Luis Araújo, en lo que fue, no me acuerdo muy bien qué minuto, pero esa acción que saca muy bien Manuel Neuer, una tajada espectacular del arquero del Bayern. Y después sí, ya cerca del minuto 30 y pico, llega el gol de Gerson, ese remate espectacular, una pelota que le queda perfecta para que el volante brasileño termine escondiendo para el Flamengo. Gerson, que me parece que fue los futbolistas más destacados que tuvo el Flamengo ayer, un jugador que a mí me gusta muchísimo, en que la verdad que es un muy buen jugador, lo comentaba ayer, me parece que hizo un partido realmente muy destacado, y la verdad que Flamengo en ese momento del partido, creo que el 2-1 se acomodaba bastante bien a lo que había sido el contexto de esa primera media hora, en la que el Bayern, la verdad que había encontrado esos dos goles de manera muy temprana, pero que el Flamengo, a partir de ese 2-0, la verdad que también le generó peligro, lo dicho, tuvo esa de Luis Araújo, después la verdad que tuvo alguna acción más, pero la verdad que Flamengo por momentos le sacó la pelota al Bayern, porque la verdad que en el primer tiempo, y sí, sobre todo en la primera parte, vimos como el equipo de Company tuvo que jugar o plantear un partido sin pelota, porque Flamengo se la sacó. Flamengo es un equipo que sí, siempre que tiene la pelota, es un equipo propositivo, un equipo más vertical y demás, pero que siempre trata de ser un equipo que imponga sus condiciones. Bueno, y la verdad que por momentos en la primera parte lo hizo ayer. Pero el Bayern es un equipo que sin pelota realmente puede dejar dudas, porque es un equipo que no tiene grandes recuperadores, es un equipo que la verdad que en defensa no tiene tanta solidez, más allá de que ahora hablar de algún buen partido individual de algún defensor y demás,
pero no es un equipo que se le dé muy bien defenderse sin la pelota. Es un equipo diseñado por sus futbolistas, por el estilo de juego, por lo que plantea Company, para tener la pelota, con Kimmich, con Goretzka, por supuesto que con los atacantes de arriba, con Olise, con Gnabry, con Coman, con Kane. Es un equipo claramente diseñado para tener la pelota, para ser un equipo positivo, un equipo que se plante en campo rival, que ponga a sus defensores bien adelante, que juegue o que tome riesgos claramente. Obviamente algo mucho más emparentado con lo que tiene que ver con la filosofía de juego durante toda la historia del Bayern y demás. Pero, lo comentado, la verdad que cuando el equipo no tiene la pelota, le termina costando. Flamengo le generó algo, la verdad, alguna chance de peligro antes de lo que fue ese 1-2 de Gerson y demás. Pero algo que también creo que explica muy bien el resultado y explica muy bien el triunfo del Bayern, tiene que ver con la contundencia que tuvo, en el área de Flamengo. Porque si vamos a los números estadísticos, vamos a ver que el Bayern tuvo, cierto que son 12 remates en total, pero solamente 4 al arco. O sea, hizo 4 remates al arco, hizo 3 goles. Hay uno, lo he comentado, que fue en contra y demás. Pero la verdad que fue un equipo muy, pero muy eficaz, que incluso en esa primera parte llega después al gol del 3-1, ese gol de Goretzka, un remate de fuera del área y demás, en el que el Bayern termina encontrando su tercer gol en el partido con su segundo remate al arco. Lo comentaba, el primero fue el gol de Kane para lo que fue el 1-0 y después ese gol de Goretzka que terminó marcando ese 3-1 sobre el final de la primera parte. Un gol es el 3-1 en el que sí hay también cierta falencia o cierta debilidad del Flamengo, que es una pelota en la que hay una buena conducción o hay una buena jugada por derecha entre Laimer y Olise, con una pelota que creo que la despeja Pulgar, que la verdad que tuvo un partido para el olvido. O bueno, no me acuerdo si fue Pulgar. Si fue Pulgar porque después salió reemplazado por una lesión. Una falta sobre Kane, que después ya la comento. Una falta sobre Kane que creo que podría haber sido porque no revisada por el VAR. Pero bueno, pero antes de esa entrada que terminó con la salida de Pulgar por lesión, la verdad que pegó una patada y se fue lesionado el mismo, algo insólito, pero bueno, por la jugada del 3-1 es un mal despeje de Pulgar que le queda para Goretzka y después hay mucha pasividad del mediocampo de Flamengo que nunca lo fue a apretar a Goretzka, la verdad que le dejó tiempo para pensar, para ejecutar el remate y demás, y bueno, termina marcando ese 3-1. También hay un movimiento de Agustín Rossi, el arquero de Flamengo, que se va por un costado y la pelota va para el primer palo, bueno. La verdad que Flamengo pudo haber defendido mejor lo que fue esa acción del 3-1, pero el Bayern a partir de ese primer tiempo, a partir de la contundencia es donde sacó la gran diferencia en el primer tiempo, que en líneas generales en cuanto al juego, la verdad que fue un partido bastante parejo, si vamos a ponerlo así. Porque también, como decía antes, a ver, el gol de Kane y el gol de Goretzka son dos remates de afuera del área, no son tampoco jugadas extremadamente bien elaboradas o construidas, por así decirlo, por el Bayern. Son dos remates muy buenos de afuera del área, pero no son producto tampoco de una gran construcción del juego por así decirlo. Después sí la segunda parte, que la verdad que el partido ya, el Flamengo con ese descuento se termina metiendo muy rápido nuevamente en el partido, con ese gol de Jorginho, un penal totalmente evitable por parte de Olise, una jugada en la que siempre se puede definir como es un penal típico de delantero o de jugador ofensivo, porque Olise trata de cubrirse, bueno, eleva además el brazo y la pelota termina rebotando en su brazo izquierdo, si no recuerdo mal, y bueno, es un penal realmente bastante, pero bastante claro y no hay mucho que objetar. Y después, bueno, con ese gol de Jorginho que metió al Flamengo nuevamente en el partido. Flamengo que también, la verdad que tuvo contundencia, por así decirlo, porque también tuvo 3 remates de arco y hizo 2 goles. O sea que y el otro remate, el que comentaba antes, ese de Araújo que le saca a Neuer. Entonces también vimos un Flamengo que tuvo también contundencia en cuanto a esos remates de arco de ser muy, pero muy certero. Pero lo comentado, creo que en líneas generales el partido fue fue bastante parejo en líneas generales. Después, bueno, el Bayern lo termina con ese gol de Kane para su doblete, marcando el 4-2. Eso creo que, si no estoy mal, fue el primer remate que tuvo el Bayern en la segunda parte, para que entienda un poco lo que fue el partido, de esa contundencia que antes hablaba, de esa eficacia tan alta que tuvo ayer el conjunto bávaro y demás. Bueno, con ese gol de Kane termina marcando el 4-2 y es un partido que creo que a partir de ahí la verdad no pasó tampoco mucho más. Es un gol que creo sentenció totalmente el partido. Flamengo creo que anímicamente también decayó. Creo que se sintió mucho el golpe de ese 4-2. Y después el Bayern tuvo alguna y demás. Tuvo alguna con Sané. Pero la verdad que el partido finalizó ahí.
Ese gol de Kane, que hay una muy buena recuperación de Laimer, que la verdad que otra vez me volvió a gustar, una pelota que pelea ahí en el propio campo de Flamengo. Después hay un muy buen pase de Kimmich, que la verdad que hizo un muy buen partido, y después ese gol de Kane, que la verdad que ayer me parece que hizo un partido, no se le puede pedir más a Kane. Tuvo 2 remates al arco e hizo 2 goles. Me parece que habla mucho de lo que es Kane, de su calidad, del delantero que es. No me voy a poner a hablar o no me voy a poner a descubrir lo que significa o lo que es Kane. Para mí uno de los mejores delanteros como mínimo de la última década. Y por qué no hablar de este siglo, porque su rendimiento, sus goles, su aporte, su inteligencia para jugar están claramente a la vista. Y ayer no solo esa eficacia que tuvo, las 2 definiciones, ese remate de zurda en la primera parte, bien esquinado, que se toca un leve desvío y que hace la pelota, se pega al palo y termina entrando, pero es una gran definición de Kane con su pierna inhábil. Y el segundo gol, el gol de 4-2, es una pelota que le queda mano a mano ante Rossi y la define también pegada al palo, imposible para el arquero. La verdad que Kane, la verdad que no mucho más que decir. Para mí ayer sin duda fue la gran figura del partido con su doblete y demás, que había tenido, ¿no?, por ahí ese debut medio amargo porque no había marcado ningún gol en ese triunfo 10-0 sobre el Auckland City, pero después la verdad que hizo un muy buen partido contra Boca con ese gol, con esa asistencia. Para mí fue claramente el MVP del partido. Contra el Benfica, siento que arranca suplente, pero cuando él entra, la verdad que tampoco tuvo chances, pero la verdad que creo que entró bien al partido, creo que le dio algo significativo al Bayern. Por ejemplo, le pone una pelota a Sané muy clara, que después el propio Sané se termina errando en mano a mano con Trubin y demás. Y lo comentaba ayer Marca, ese doblete que le da este triunfo y esta clasificación al Bayern a la siguiente instancia. Después, no mucho más del encuentro. Tuvo esa, como decía antes, la de Sané, un muy buen pase filtrado por Kimmich, que Sané queda mano a mano cerca al final del partido, queda mano a mano con Rossi y termina definiendo mal. Sané, que sabemos que ayer tuvo su último partido con el Bayern, que ya a partir de mañana, 1 de julio, ya va a ser oficialmente, ahora sí, jugador de Galatasaray. Sabíamos que esto ya se había oficializado antes del Mundial de Clubes, que ya había sido confirmado que se iba a libre el Bayern y que iba a fichar por el conjunto turco. Bueno, a partir de mañana ya va a ser totalmente oficial. Ya va a dejar de pertenecer al Bayern y ya va a pertenecer oficialmente al conjunto turco. Y la verdad que ayer tuvo su despedida, una amarga despedida, porque la verdad que entró nuevamente del banco y la verdad que no le pudo aportar demasiado al equipo. La verdad que no entró bien, con alguna imprecisión, con alguna pelota perdida. Tuvo semana a mano para, bueno, por lo menos irse con un gol en su último partido. Bueno, la verdad que tampoco pudo aprovechar esa situación. La verdad que la definió mal. Creo que uno de los grandes déficits, si se puede decir así, de Sané tiene que ver, durante toda su etapa en el Bayern, y sobre todo en estos últimos 2-3 años, tiene que ver con esas ocasiones falladas en los mano a mano. Es un delantero que, bueno, es un extremo que, si bien ha marcado goles, que creo que ha tenido dentro de todo muy buenas cifras en lo que tiene que ver durante su estadía en el Bayern, el tema del gol, el tema de la definición, no es algo en lo que Sané principalmente destaque o haya destacado. Y bueno, lo vimos el otro día contra el Benfica, en el que tuvo 2 acciones muy claras mano a mano ante Trubin para marcar lo que hubiese sido el empate para el Bayern en ese contexto de partido, o en ese partido particular ante el Benfica. Y ayer la verdad que tuvo esa acción sobre el final y no pudo aprovecharla para por lo menos él de manera individual irse de buena manera al Bayern, al menos marcando un gol y demás. Pero bueno, por lo menos ayer para el Bayern no fue una acción que repercutía en el resultado, porque el partido ya estaba 4-2, fue sobre el final del partido, así que no mucho más que decir de Sané, que bueno, se despide del Bayern. Creo que también ya lo había comentado y demás, pero bueno, creo que es una salida lógica, es una salida, creo que es un fin de ciclo bastante claro. Creo que su etapa en el Bayern ya estaba terminada en cuanto al nivel. Es cierto que con Company tuvo una buena segunda parte de la temporada con varios goles y demás, pero la verdad que creo que era una etapa ya que debía finalizar. Creo que el Bayern necesita, veremos si lo hace, fichar un extremo izquierdo. Creo que necesita empezar ya a hacer un poco el recambio, así como lo hizo con Olise en la derecha. Bueno, empezar, ¿por qué no?, a pensar y rápidamente te diría que ir decididamente a buscar un extremo izquierdo para reemplazar a Sané. Veremos si es así. Se habla mucho de Voltemar y demás, ya después hablaremos en otro video, pero bueno, veremos. Pero bueno, lo de Sané ya es un ciclo ya oficialmente terminado. Después, a ver, hablando un poco de lo que tiene que ver con las individualidades, Kane, lo comentado, para mí fue la gran figura del partido con su doblete. Me gustó Kimmich, como siempre, es un jugador que a mí, la verdad que le recuerdo muy pocos partidos malos. La verdad que ayer tuvo, la verdad que otro buen partido. Le mete ese pase a Kane para el 4-2. Esa pelota a Sané, que pudo haber sido su segunda asistencia. Y la verdad, como siempre, manejando el juego, manejando el ritmo, organizando
La verdad que el partido, como siempre, muy pero muy bueno de Kimmich. Me gustó Laimer otra vez. Es cierto que por ahí tuvo algún tipo de dificultad en su costado, en lo que tiene que ver con la faceta defensiva, pero un ataque siempre pasando bien el ataque, por dentro, por afuera. Participó en la acción esa del gol de Goretzka. Es una jugada en la que él termina trabando en el área. Después la acción del 4 es una presión de él. Así que bueno, la verdad que otro buen partido del austriaco que ya me había gustado contra Boca. Bueno, la verdad que también ayer tuvo un buen partido. Y demás, Upamecano tuvo esa acción en el gol de Kane, en el 2-0, esa presión alta sobre de Arrascaeta, y la verdad que tuvo varias acciones muy parecidas en las que trató de ir a buscar lejos de Arrascaeta puntualmente, que fue su marca asignada, para tratar de anticiparlo, tratar de que no gire, y la verdad que tuvo buenas recuperaciones y demás. Creo que dentro de todo fue un buen partido Upamecano, que todavía se está encontrando con su ritmo. Recordemos que venía una lesión, que ya Company lo puso como titular ante el Benfica, y que hoy, bueno, ayer volvió a repetir. Fue su primer partido junto a Ta como dupla central, como saga, como dupla y demás. Y la verdad que, bueno, dentro de todo, no, la verdad que tampoco es sobre todo me gustó un poquito más Upamecano que Ta. Jugó Stanisic por el costado izquierdo. La verdad que tampoco tuvo demasiado. No, la verdad que tampoco fue un partido brillante del croata. De Goretzka es cierto que marca el gol, pero la verdad que tampoco me gustó demasiado su partido. Y como decía antes, cuando el Bayern es un equipo, o cuando el Bayern no puede tener la pelota, es un equipo que sufre principalmente porque Goretzka tampoco es un gran recuperador, más allá de que se pueden poner por alguna cuestión física y demás, pero es un jugador que te va a aportar mucho más en lo que tiene que ver con la llegada, con el remate fuera del área, como vimos en el gol y demás. Pero cuando el equipo no tiene la pelota, Goretzka la verdad que es un jugador que no te va a aportar demasiado. Por eso ayer, más allá de su gol, tampoco me cautivó su encuentro. Olise ayer hace el penal, es cierto. Penal que creo que le baja puntos. Pero la verdad que en líneas generales tampoco me gustó Olise ayer. La verdad que estuvo un poco más apático de lo normal. Por varias pelotas, la verdad que no se pudo imponer. La verdad que le costó el partido a Olise. Me parece que fue su peor partido en este torneo. Y demás. La verdad que no tuvo una buena noche. Coman, veremos qué tiene, pues salió lesionado. La verdad que tampoco ayer se pudo imponer. Me viene gustando con el club de Coman, pero bueno, veremos la lesión. Y la verdad que ayer tampoco pudo hacer demasiado. Y Gnabry, la verdad que para mí fue los puntos más flojos, jugando ahí de 10 nuevamente detrás de Kane. Entiendo esa idea de Company de que piense que Gnabry sea ese jugador que junto a Kane cambia posiciones. Cuando Kane se retrasa, que Gnabry pique de 9. O al revés, ¿no? Obviamente cuando Kane va más de punta, bueno, que Gnabry sea un poquito ese segundo punta que trata de filtrar alguna pelota y demás, pero bueno, la verdad que no. Ya esto Company lo intentó, por ejemplo, en el partido contra Boca, y la verdad que no, la verdad que tampoco me gustó aquel día Gnabry, y ayer, la verdad que incluso me gustó menos. Jugó 70 minutos, también un poco inexplicable por qué jugó tanto, porque la verdad que no le aportó nada al equipo, así que bueno, veremos ahí cómo también pensando en el próximo partido ante el PSG, cómo lo arma y Company. Así que bueno, después no mucho más. Kane, Kimmich y Laimer para mí los mejorcitos. Después Gnabry, Olise, la verdad que la verdad que no me convenció y demás. Creo que están dentro de los puntos más flacos que tuvo ayer el Bayern. Después los cambios, la verdad que Tropalovic, y la verdad que tampoco pudo aportar demasiado. Me hace que tuvo un ingreso correcto. Musiala entró para sumar minutos y se lo ve todavía muy falto de ritmo. La verdad que si bien marcó aquel día en el debut ante el Oakland un hat-trick, después recordemos que contra Boca entró y tuvo que ser rápidamente reemplazado. Contra el Benfica no jugó. Y ayer también entró y la verdad que se lo ve que todavía le falta todavía ritmo. Veremos, yo creo que en este estado. A ver, es cierto que habrá que ver la lesión de Coman. El nivel de Gnabry no ha sido bueno, pero no sé si realmente si está 100% preparado para ser titular frente al PSG. Porque lo que hemos visto es un jugador que todavía le está costando agarrar ritmo después de su lesión. Y después, bueno, el resto de cambios ya fue sobre el final del partido. Así que creo que no vale la pena mucho analizarlo. Así que bueno, este es mi comentario más o menos general de lo que fue el partido, de un Bayern que lo termina ganando a partir de la contundencia, pero que por momentos sufrió el partido producto de esa presión alta que le ejerció el Flamengo, que lo obligó por momentos a perder alguna pelota. Es un equipo que sin pelota, la verdad que le cuesta, por todo lo comentado antes, que si bien tiene jugadores como Coman, como Gnabry, como Olise, como Kane, más de lanzador, para jugar más al contraataque, para jugar los espacios, es un equipo armado plenamente para tener la pelota. Si la pelota es un equipo que, bueno, tiene también sus ciertas debilidades bastante marcadas. Va a jugar frente al PSG el próximo sábado, partido de cuarto final. Es claramente el rival más duro que se va a enfrentar en este torneo.
Es un partido, es un reto para el Bayern, es un reto para el equipo, es un reto para Kompany, porque si bien uno de los puntos, creo que en los que más en deuda está el ciclo de Kompany en el Bayern, tiene que ver con que en los partidos pesados por ahí el equipo no ha dado tampoco una gran talla. Recordemos que quedó eliminado en la Copa alemana ante Leverkusen. Es cierto que después lo eliminan en Champions, pero en la siguiente instancia ya queda después eliminado ante el Inter y demás. Entonces, bueno, tiene este partido ante el conjunto de Luis Enrique como una gran prueba y como una posibilidad para que el equipo dé un paso adelante y para que Kompany también un poco crezca en confianza en cuanto a su ciclo y demás. Entonces, va a ser un partido realmente importante. Obviamente es un partido decisivo porque el que pierde queda fuera, obviamente. Pero sí es un partido, creo, muy importante para el ciclo. Creo que puede ser un espaldarazo muy grande para Kompany si logra vencer el PSG. A este PSG que es un equipo, bueno, sabemos que viene a ganar la Champions. Es el ganador del triplete. Es el mejor equipo para mí en la temporada. Hoy en día es el mejor equipo del mundo. Creo que esto es un poco más objetivo, pero bueno, creo que está claramente por lo menos mínimo en el top 3. Así que es un partido, un reto muy grande para Kompany, para todo el equipo, para todo el Bayern. Y demás, igualmente ya estaremos hablando, seguramente el jueves, viernes trataré de hacer una especie de previa un poquito más extendida de lo que va a ser ese partido, pero bueno, veremos cómo lo plantea Kompany, veremos lo que tiene Coman, si no puede jugar, es una baja sensible porque la verdad que me venía gustando. Veremos si cómo es, porque la verdad que este PSG es un equipo muy agresivo, un equipo que te presiona muy alto, un equipo que realmente te acorrala, un equipo que te encierra en tu propio campo, es un equipo realmente muy, pero muy dominante, es un equipo que recupera muy fácil, o mejor dicho, muy rápido la pelota. Entonces, bueno, habrá que ver cómo lo plantea Kompany, si plantea un Bayern sin pelota, que es un equipo en el que sufre, pero que bueno, por ahí, ¿por qué no? Pensar en un jugador como Paliña, por ejemplo, que te pueda dar más físico, que te pueda dar más kit en el medio campo. No sé si realmente si está en la cabeza de compañía de hoy, a día de hoy, o si apuesta por Pavlovich y demás. Y después veremos, porque si no está Coman, habrá que ver quién juega, habrá que ver si está Musiala para jugar. Yo creo que no. Si vuelve a jugar Nabri, pero por izquierda. Si puede aparecer Müller. Si apuesta por tres volantes, ¿por qué no? Pensar en un Kimmich, Paliña o Pavlovich y Goretzka, ¿por qué no empezar en una especie más de tribote para tener un equipo más físico, para tener un equipo que, bueno, pueda emparejarse un poco más con el mediocampo del conjunto de Luis Enrique, por ejemplo, que es un equipo también con todos sus matices, obviamente, con mucho juego interno y demás. Por ejemplo, Botafogo en su victoria ante el conjunto parisino fue un equipo que le tapó muy bien el juego interno. Bueno, ¿por qué no pensar que Kompany puede plantear un partido parecido tratando de cerrarle muchos espacios por dentro? Pero bueno, veremos cómo lo plantea. Ya para finalizar, bueno, lo dicho, estaremos haciendo un video ya en los próximos días hablando un poco del partido, de algunas claves y demás. Un partido ya claramente de nivel Champions, un partido realmente pesado, decisivo, de los mejores partidos que creo vamos a tener en este torneo y demás. Así que es un reto que, bueno, veremos cómo lo afronta el Bayern, que hasta aquí, la verdad que fue un equipo que la verdad que a Boca creo que le ganó bien, pero sufriendo. Frente al Benfica la verdad que mereció más, pero perdió. Y ayer la verdad que lo gana por la contundencia y no tanto por un juego. Lo gana por la jerarquía que tuvo en Kane y por esos errores o esas facilidades que también dio Flamengo en su última línea. Así que bueno, veremos cómo va a ser ese partido ante el equipo frente al actual campeón de la Champions. Es cierto, también ya para finalizar, que este Bayern de Kompany, recordemos que ya le ganó al PSG de Luis Enrique. Recordemos en noviembre del año pasado, fase de Liga de Champions, no me acuerdo muy bien qué jornada, creo que fecha 4, fecha 5, en la que le gana con ese gol de Kim Min-jae, pero ambos estaban en un contexto muy diferente, porque aquel Bayern en ese momento era un equipo que tenía mucha solidez en defensa, que creo que ese partido justo ante su rival terminó llegando a 7 partidos consecutivos sin recibir goles. Bueno, es un Bayern que en ese momento está en un contexto o que está en un momento muy bien defensivamente, no tanto así ahora. Y enfrente, la verdad que tuvo un PSG que no es nada que ver o que no es comparable con el que es hoy. Hoy es un equipo totalmente muy mejorado, es un equipo que creo que, a ver, ha ganado la Champions. Esto es un dato obviamente muy claro y que ayuda a entender mucho mejor lo que era en ese momento el conjunto de Luis Enrique y lo que es hoy. Es un equipo totalmente diferente, más allá de que los jugadores obviamente sean prácticamente los mismos, pero en cuanto a la idea, en cuanto al juego, en cuanto a las sensaciones, es claramente otro equipo. Además, en ese partido se fue expulsado Dembélé, una doble amarilla muy sonsa. Se fue expulsado sobre el comienzo de la segunda parte. O sea, también es un partido que se desvirtuó un poquito por esa porción del ex jugador del Dortmund y demás. Así que bueno. La verdad que tiene como antecedente el Bayern ese triunfo.
Pero bueno, es un partido totalmente diferente, torneo diferente, contexto, momentos realmente muy diferentes a los que tuvimos en ese encuentro que se jugó en noviembre del año pasado. Así que no mucho más, los leo en comentarios con lo que tiene que ver con lo que haya dejado este triunfo el Bayern, con lo que piensan que va a ser el partido del próximo sábado ante el conjunto francés y demás. Y después, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like, que tienen la campanita, me sigan en el resto de mis redes, en mi canal principal y demás, y ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.